Saludos, muy contento de participar en la 10ª jornada de estética, decisiones y soluciones estéticas. En esta oportunidad les voy a presentar mi trabajo denominado Análisis del estilo testimonial en la obra Yo soy John Lennon del dramaturgo venezolano Paul Salazar Rivas. ¿Cómo llegué a esta investigación? En principio, quise realizar un calendario teatral. Este calendario teatral comprendía la recopilación de fechas importantes desde 1800 hasta el año 2000. Esto con el fin de darle información relevante en relación al teatro venezolano a estudiantes de distintos niveles, profesores, investigadores que están interesados en la dramática venezolana. En principio este es lo que quise realizar, bien, pero me di cuenta que es un trabajo muy amplio, largo, muy interesante, pero necesito cerrar procesos. En, en esta investigación de buscar fechas de dramaturgos, directores, producciones teatrales, estrenos de la, de la gente que le ha aportado al teatro venezolano, me encontré con un blog muy interesante y muy rico en información. Este blog es del dramaturgo Paul Salazar Rivas, y después de leerlo y revisarlo, decidí hacer un cambio a la investigación que en principio estaba realizando. En vez de hacer entonces el calendario teatral venezolano, tuve la decisión estética de investigar a profundidad a la obra de Salazar Rivas. Mientras estoy en este proceso de leer las obras, ir organizando la información, entonces conocí al, al dramaturgo en la Escuela Nacional de Artes Escénicas César Rengifo, aquí en la ciudad de Caracas. Y pues tuve la oportunidad de compartir con él, solicitar información de primera mano y por supuesto la autorización para estudiar su obra. Pues él encantado aceptó y me recomendó otras obras que él tenía. Entonces, en este proceso, el profesor Paul Salazar lleva a escena Yo soy John Lennon, que vendría siendo un remontaje, porque ya la había estrenado en el año 2008. Y al ver la obra Yo soy John Lennon, pues me gustó mucho más su manera de escribir. Ahora bien, eso fue cómo llegué a la investigación. Ahora, para abordar la investigación, apliqué una técnica de análisis propuesta por José Gabriel Núñez, donde dice que es importante tomar en cuenta el argumento de la obra, el tema, la trama, el conflicto, el clímax, desenlace, personajes y la progresión dramática. Adicionalmente, vi la necesidad de agregar otra información como título de la obra, el género, el estilo, el año en que fue escrita, el año en que fue editada, la editorial, año de estreno, la agrupación que la estrenó y la dirección. Entonces, de alguna manera, este análisis es bien sistemático.
Me interesa la obra de Paul Salazar Rivas porque él en su blog eh, define su estilo como estilo testimonial. Vale definir cuál es el estilo testimonial. Este tiene sus orígenes en lo que es la novela testimonio o no ficción, y en la cual se unen dos géneros. El género de la novela tradicional, y el género no ficción, el relato testimonial. Estas características le dan una cualidad de hibridez, es decir, hay rasgos tanto ficcionales como reales dentro de la obra. Otro punto es que no es una novela, sino es una obra de teatro. Esa es la parte más interesante, el valor agregado por parte del dramaturgo. Por su parte, Flores define el estilo testimonial como un relato que se basa en la preexistencia de hechos históricos, hechos sociales, y permite la interpretación del autor. En este sentido, permite la interpretación de determinado hecho del dramaturgo. También considera dos rasgos importantes. El primero es la intertextualidad y la suposición de otra verdad. Esa suposición de otra verdad es la del dramaturgo. Ahora bien, es importante destacar el término de hibridación. García Canclini lo define como aquellas manifestaciones culturales propias de nuestro continente antes de la llegada de los españoles a nuestro continente, o de la llegada de los europeos al continente americano. Entonces esta mezcla de cultura resulta que se encuentra presente en nuestra sociedad, en la manera de ser, en la manera de pensar, en la manera de escribir. Culturalmente está presente la hibridación en todos nuestros procesos. Cito a Canclini, que dice: es parte de los conflictos de la modernidad latinoamericana. Ahora bien, dentro de los elementos del estilo testimonial presentes en la obra Yo soy John Lennon, partimos del texto dramático. Entonces, en el texto dramático, tomando en consideración la preexistencia de los hechos históricos que se encuentra presente, la preexistencia de hechos sociales, la intertextualidad y sobre todo la referencia. Bien, y luego tenemos la hibridación. Estos cuatro elementos se encuentran presentes en esta obra analizada. En cuanto a la preexistencia de hechos históricos, está presente en los personajes. El personaje John Lennon y Yoko Ono. Estos personajes existieron en la realidad. Y otra preexistencia presente en la obra analizada es el fallecimiento de John Lennon, o el asesinato de este cantautor. Aparte de esto, la imaginería del dramaturgo permite entrelazar de alguna manera estos personajes reales con los personajes ficticios. Y aquí se podría decir que es la suposición de la otra verdad, la verdad contada por Paul Salazar Rivas. Ahora bien, en cuanto a la preexistencia de los hechos sociales, la inmigración es el primer problema que se puede decir, o es el primer conflicto de la modernidad latinoamericana, la cual señala
García Canclini. Entonces, estos personajes son inmigrantes. Este es un problema que ha estado presente desde el siglo pasado y actualmente está muy más que presente. Es nuestro problema actual. Bien, él representa esta inmigración a través de el personaje Pablo, que es argentino, Gregorio, que es mexicano, Ricardo, que es colombiano, y estos persiguen el denominado sueño americano. Ellos salen de su país a los Estados Unidos a mejorar su calidad de vida. Sin embargo, hay una crítica desde la dramaturgia que esta mejora de la calidad de vida no es tal. Este sueño americano no es verdad. Y entonces se puede decir que hay una crítica a las políticas sociales. En este sentido, Gilbert agudiza, señala que se agudiza este problema en los años 70. Esta obra entonces está enmarcada en 1980. Ahora bien, en cuanto a la intertextualidad, Zavala dice que todos los textos están interrelacionados con otros textos debido a una red semiótica denominada intertextualidad. Desde esta óptica de la comunicación, especialmente la escrita, en este caso la dramaturgia, la obra cobra una condición interdisciplinaria y a su vez de interculturalidad. Ahora bien, el dramaturgo emplea temas musicales de los Beatles, por ejemplo, A Hard Day's Night, Help, I Want to Hold Your Heart, entre otras piezas, que hacen el enlace entre una escena y la siguiente. Aparte, cuando se aclara el conflicto, hay otras piezas de los Beatles que permiten al lector espectador comprender este conflicto que presenta Paul Salazar Rivas. Aparte están las referencias. Las referencias son citas, se puede decir, textuales de uno de los personajes. Por ejemplo, de John Lennon. Hay un documento donde se dice que John Lennon, para elevar el espíritu y el ánimo de su grupo, decía: ¿a dónde vamos, muchachos? Y el grupo respondía: a lo más alto. Entonces Salazar recopila esta información en sus textos teatrales, aparte de las referencias que hacen musicales, históricas, sociales. En cuanto a la hibridación, como ejemplo se puede mencionar el lugar de residencia del personaje principal, que es Juan Lenguado, que es un apartamento que está ubicado en Nueva York. Y es allí donde se realiza, donde ocurre todo el conflicto de los personajes. A su vez está enmarcada esta obra en un contexto político y económico, porque de alguna forma señala que hay cierta desigualdad, no solo a nivel nacional, sino a nivel continental, representado a través de sus personajes. De esta forma, llego a la conclusión que Paul Salazar Rivas, en su obra Yo soy John Lennon, hay elementos que indican que son propiamente de su estilo testimonial.
De esta forma llego al final de mi ponencia. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.